Uno siempre quiere lo mejor para uno mismo y para su familia. Sin embargo, no siempre las situaciones nos favorecen para lograr aquello que queremos. Pero es en medio de las dificultades en que Elizabeth conoce a Dios, gracias a Radio La Luz. Las circunstancias eran los problemas de matrimonio que tenía, ¿no? Peleas que tenía con mi esposo. Y es ahí cuando conozco al Señor. Lo conocí al Señor cuando tenía 20 años, tenía un bebé ya de 1 añito. Había problemas desde hace 3 años que lo conocí, el papá de mi hijo. Era por circunstancias de licor. Me separé. Yo tengo 4 hijos con mi primer compromiso y 1 con mi compromiso actual. Que yo un día prendí la radio y encontré el dial y 1080 y dije, desde ese primer día empecé siempre a cada rato a poner Radio La Luz. La fe de Elizabeth se fue fortaleciendo y Dios iba obrando en su corazón, pues ella veía un cambio en su vida y es por eso que estaba muy agradecida con el Señor. Es así que realiza varias ofrendas, ya que sabía que Dios también sería generoso con ella. Yo no tenía nada que hablar sobre la ofrenda. Y me invitaron a traer algo y a pesar que la gente me hacía que dude, yo sentí en mi corazón llevar algo. Me enamoré tanto del Señor y le digo me enamoré porque el día siguiente como que Dios hizo una tortilla de mí. Ahora puedo comparar a raíz de estos años que fui una tortilla en sus manos. ¿Por qué? Porque veo que a todos Dios no le hace cambiar así como lo hizo conmigo, lo hace de diferentes maneras. Pero yo fui tan rápida, moldeada, que empecé a escuchar la voz del Señor y hacía todo lo que Él me decía. Si me decía que no, tenía que no mentir porque eso era pecado, tenía que dejarlo. Si me decía que ya no peleé porque no le agradaba a Dios, tenía que dejar de pelear. Y por mi carácter, que yo he sido mi carácter ha sido muy tremendo. Dios fue bendiciendo a Elizabeth por su fidelidad y generosidad. Lo que hace tiempo era imposible para ella, comenzó a hacerse realidad. La primera respuesta fue que cuando yo llegué a la radio pasaba por una situación económica que supuestamente yo nunca imaginé tener lo que hoy en día tengo. ¿Qué era en ese tiempo? Era por decirte que no... en el tiempo, te estoy hablando de hace 18 años exactamente, es que yo no creía en que Dios me podía dar una casa, en que Dios me podía levantar y tener tarjetas de crédito. Nunca me pasaba por mi mente, pensé que nunca, solo eso no era para mí, no era para mi familia. Pensaba que Dios me iba a tener pobre como lo hizo con mis padres. Es gracias a la palabra de Dios que Elizabeth encuentra las fuerzas para afrontar las adversidades. Es así que empieza a trabajar y logra salir adelante, ya que tenía deseos de superación y además contaba con la bendición de Dios. Pero yo le creía a Dios cuando iba a la radio, a las conferencias que habían, a los pastores que venían, y me agarraba de cada palabra que ellos dejaban, que Dios no me llamó para ser pobre, que Dios me llamó para cosas grandes. Y me fui creyéndole a Dios en cada conferencia que había de esas palabras y me apropiaba y decía que Dios tenía algo para mí y que Dios me iba a levantar y que todo lo que toque, una parte de que se me quedó bien grabada de una prédica es que todo lo que toque en mis manos será prosperado. Y fue así que yo empecé a levantarme como una trabajadora, porque solo pensaba que tenía que depender de un esposo o de un familiar para yo poder salir adelante. Cuando empecé a escuchar la palabra del Señor y decir que el Señor era el que me daba la sabiduría para hacer las cosas y que Él me llamó para hacer algo grande en mí, me agarré de eso y dije, Señor, lo quiero ver y quiero comprobar,
porque también dice su palabra, Job decía que no solo de oídas me habías oído, y yo no quería ser esa, sino que yo quería verla. Yo no solo quería escuchar todo lo que me decían los pastores en la conferencia, sino quería que todo lo que me decían sea comprobado por mí misma en mi vida real. Elizabeth, al llegar a la iglesia Fuente de Bendición, aprende a realizar pactos con Dios, y es mediante los pactos y las ofrendas que hacía que experimentó la generosidad del Señor en su vida. Cuando llegué a la iglesia Radio La Luz, empecé a que me enseñaron a ofrendar. Me enseñaron a ofrendar porque yo no sabía ofrendar. Me enseñaron a hacer pactos porque sabíamos que David hacía pactos con el Señor. Entonces yo también empecé y dije, Señor, quiero comprobarlo. Y empecé a ofrendar, también a diezmar, porque tampoco sabía diezmar. Entonces, pero me dijeron que se diezme en la iglesia donde yo congregaba, y las ofrendas las podía hacer en los lugares donde Dios me ponía. Y eso lo comprobé, y por eso es que, bueno, hoy en día ofrendo en varios lugares, pero donde aprendí eso fue en Radio La Luz, y por eso es que siempre vengo y aprendí ahí a ofrendar, y siempre hice mis pactos ahí, y ahí pude ver la mano de Dios, cómo Dios en cada ofrenda, en cada pacto que yo hacía, Dios siempre me respaldaba. Siempre después de cada ofrenda, de cada pacto, venía la bendición. Tan solo era creerle al Señor.